Queridos amigos, ya estamos al aire. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Hemos llegado a 45.200 suscriptores y pasamos largo ya las 4.200.000 visitas. El tema de hoy, estamos haciendo vivos 3-4 veces por semana. El tema de hoy es el latín en el derecho, ¿cierto? Si tiene importancia todavía el latín para los abogados, para los juristas, para los fiscales, ¿cierto? Para el mundo de la justicia y del derecho. Le agradecemos a todos los que participan de nuestro canal, aquellos que aportan a Patreon, a PayPal, todos aquellos que nos apoyan con el canal, y aquellos, bueno, que son ya cursantes del curso de latín del profesor Sebastián Pierpaoli, a quien le estamos dando la bienvenida. Buenos días, Sebastián. Buenas tardes ya. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, esta posibilidad, ¿no?, de compartir este momento. Bien, sabemos que va a ser con Sebastián dijimos, vamos a hacer un vivo corto para explicar la importancia del latín a los abogados. En este momento hay 24 amigos escuchándote. Sebastián, ¿cuál es la importancia de una lengua que muchos llaman muerta y otros se ofenden cuando dicen lengua muerta para el mundo de la justicia, para el mundo del derecho, para los que son abogados, jueces, fiscales, procuradores, ¿no es cierto? Sí, bueno, ahí a propósito de la afirmación esta de muerte en el latín y en el derecho, digamos, no es ninguna lengua muerta, ¿no? Porque uno puede ver con una aplicación muy frecuente la presencia del latín, incluso muchas veces hasta sin traducirse propiamente en las sentencias, en dictámenes judiciales, con lo cual implica la posibilidad de tener conocimiento de la lengua, digamos que se vivifica, ¿no? Digamos, la aplicación de la frase directamente sin traducir. Eso evidentemente no sería posible si se tratara de una lengua desaparecida, ¿no? Muerta propiamente. A veces se aplica mal en el derecho. Bueno, ahí a propósito de esa pregunta es muy interesante, me hace acordar algunas veces que nos pasó en la facultad, que hay como una especie de uso no sustancial, digamos, como accidental del derecho. Entonces, recuerdo alguna vez en una frase en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires que un docente ayudante utilizó una frase y la utilizó mal. Entonces, me acuerdo que puso animus ren, y puso animus bien, y puso ren, R-E-N, y en realidad es animus rem, ¿no? El ánimo digamos, sobre la cosa, ¿no? Y entonces, claro, ahí en ese caso me acuerdo que hubo, creo que se le hizo el comentario porque estaba escribiéndolo mal. Digamos, hay muchas veces que se utiliza como una especie de, porque queda bien, digamos, ¿no? Poner frases en latín, que sería este uso, digamos, como accidental, no sustancial, ¿no? Suele haber Recordamos mucho. a los que están ingresando ahora, en este momento hay gente de Murcia que te está saludando, de Valencia, que Sebastián Pierpaoli se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y es socio tesorero de la Sociedad Tomista Argentina. ¿Es así? Así es, exactamente. Bien, entonces explícanos un poquitito cuál es toda la importancia completa para la gente que estudia Derecho, si es importante para el que estudia Derecho y si es importante para el que ya es abogado. Claro. Bueno, yo primero, a ver, claramente uno le está dando una orientación y un enfoque, digamos, se trata de una interpretación, en este caso personal, digamos, que después puede generar o no acuerdo o desacuerdos, ¿no? Obviamente. Yo noto que en el ámbito jurídico, esto que hablábamos al principio, hay como dos usos del latín, ¿no? Obviamente cuando hablamos del latín en el derecho nos remitimos necesariamente al derecho romano, ¿sí? Entonces, y los siglos de experiencia jurídica sería que arrastra el derecho romano, ¿no? Que bueno, es importante considerarlo, ¿no? Entonces, uno puede observar como dos puntos.
este uso accidental del latín, ¿no? No sustancial, digamos, que son todas estas frases que no solamente observamos en el derecho, sino en la vida cotidiana, como vos mencionabas, vos bien mencionabas en uno de tus videos, ¿no? En el ámbito no fuera de lo jurídico, todo el mundo habla de un currículum vitae, digamos, entonces es una expresión que vivifica al latín, ¿no? Pero después, en el ámbito del derecho, hay muchas frases, digamos, que se utilizan y que no remiten a nada, digamos, a primera vista, digamos, prima facie sería, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando, cuando se designa un curador ad bona, ¿sí? En el ámbito del derecho civil, se utiliza la figura, se llama el curador ad bona, curador de los bienes, digamos. Es una persona que está a cargo de la protección de un adulto mayor de edad, por ejemplo, ¿no? Y que se hace cargo de protegerlo en todos sus bienes, que pueden ser patrimoniales o no, digamos, ¿sí? Esta frase, curador ad bona, es una frase que no remite a primera vista a nada, ¿no? Entonces se encuentran mucho estas frases. Hablábamos antes en el derecho laboral cuando se produce un accidente in itinere, ¿no? Un accidente de la persona que está yendo a trabajar, se baja del colectivo, se accidenta y bueno, como está yendo hacia el trabajo, se interpreta que tiene derecho a una indemnización, si se quiere, porque sufrió un accidente mientras se dirigía al trabajo. Estas frases, o por ejemplo, acá hay otra en un libro que tengo yo de frases latinas, in mala parte, ¿no? En mala parte, de manera desfavorable. Son frases que se utilizan mucho en el ámbito jurídico y que no trascienden, digamos, a primera vista, ¿no? Pero para mí, no es el principal uso, digamos que no es la principal riqueza que nosotros podemos encontrar en el latín, porque incluso, como hablábamos, como mencionabas vos en tu video, es algo que es muy accesible a todo el mundo, ¿no? Ahora, sí hay otro uso que es el uso, digamos, que yo, digamos, le encuentro, es sustancial propiamente, que es cuando nosotros vamos a temas de fondo sobre el tema, sobre el derecho y el latín, o sobre el derecho romano, digamos, ¿no? Claro, porque algo que me han Entonces, dicho que hay una disminución en la formación de los abogados jóvenes que no han estudiado derecho romano, como que hay una capitas diminuta, una disminución de la inteligencia. a ver, yo creo que, bueno, justamente, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba, por un tema personal, digamos, yo inicié mi carrera en la Universidad de Córdoba. En la Universidad de Córdoba sí el derecho romano era obligatorio, en la provincia de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero acá en la Universidad de Buenos Aires aparece como una materia optativa, digamos. O sea, es importante ver cómo la diferencia, ¿no? de concepción que hay de fondo, porque para Córdoba, para la Universidad de Córdoba, que es una de las primeras universidades de Argentina, el latín aparece, perdón, el derecho romano apareció como una de las primeras materias de la carrera. Yo la tuve como obligatoria. Después me la reconocieron acá en Buenos Aires, pero apareció como materia optativa, digamos. Claro, ahí es donde yo creo que sí que hay una pérdida, ¿no? Siempre el Tendría que norte ser argentino, más cercano a la tradición española nuestra, siempre guardando más las tradiciones, ¿no? Y sí, porque acordate claro, vos lo sabés mejor que yo esto, pero Córdoba era tu Córdoba y Tucumán. Córdoba de O Tucumán, sí, sea, sí, sí. entonces la El- Universidad de Córdoba recibía alumnos y sigue recibiendo alumnos de todo el norte del país, ¿no? Hay algunos que hasta se le transforma la tonada de toda la universidad, estudian en Córdoba, y salteños que terminan con tonada cordobesa, ¿no? Bueno, una anécdota. Escúchame, quiero hacerte, antes de que sigas, acá apareció alguien, dice, la marca en latín más famosa Fiat. Pero hay que recordar que eso es un acrónimo, que bueno, dio casualidad que Fiat es hágase, ¿no? En latín, pero es Claro, Fábrica Italiana Automóviles Torino. Entonces, bueno, alguien se dio cuenta que podía aprovechar, armar un acrónimo y que de esa claro, manera quedaba una claro, frase en latín, lo cual me parece muy inteligente por parte de los Agnelli digamos, de las familias fundadoras de Fiat, ¿no es cierto? Pero sigamos claro. con el tema del derecho romano, los abogados y la Claro. importancia. No, que ahí en el fondo, digamos, hay algo que trasciende este uso no sustancial del latín, que es, digamos,
cuando uno entra al fondo del tema. Y ahí aparecen algunas distinciones que es interesante considerarlas y por las cuales uno tiene mejor acceso a través del latín, justamente, ¿no? Por ejemplo, en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino hay muchísimas citas de clásicos romanos, de Ulpiano, de la definición de Ulpiano, de lo que es la justicia, de Cicerón, bueno, obviamente también de la tradición griega, ¿no? Que los romanos retoman también. Entonces, ahí es donde me parece que principalmente hay una pérdida, como vos bien mencionabas recién, en cuanto, digamos, hay también hace unos días leía, hay como una inclinación a despreciar el latín y el derecho romano por las implicancias que tiene, pero no en cuanto a lo accidental, sino a este fondo que hablamos. Y respecto a eso, algunos aspectos que podríamos conversar un poco, por ejemplo, el tema, el latín, el derecho obviamente es el ius, digamos. Hay una primera distinción que hacen los romanos entre el ius y el fas, digamos, A ver, ¿cómo es F-A-S. eso? No, ¿Cómo bueno, es eso? el ius es el derecho, pero el fas es lo que tiene que ver con una especie de derecho vinculado con la religiosidad, digamos, ¿no? Entonces, hay un ámbito del ius y hay un ámbito del fas, que es todo lo vinculado con la divinidad, pero, pero no siempre hay una clara distinción entre el ius y el fas. ¿Por qué? Porque, a ver, existen esto vos sabrás desarrollar mejor que yo, el hombre antiguo, el hombre medieval y probablemente el hombre moderno sin darse cuenta es un ser religioso por naturaleza, Sí. digamos. Entonces, el ius, que es el derecho, ¿sí? Después tiene sus divisiones, no siempre está muy claramente delimitado con el fas. ¿Por qué? Porque el ámbito de lo religioso también ejerce como una influencia sobre el derecho, digamos. ¿Sí? O sea, las ofrendas a los dioses, aplicar lo justo para que los dioses para que los dioses reciban agrado, para no ofender a los dioses, digamos. Eh, este es uno de los puntos en los cuales en el derecho se puede ver la importancia de la consideración entre la relación del derecho, digamos que podríamos decir, el derecho laico, si se quiere decirlo de alguna manera, y la consideración religiosa, ¿no? Que Hay una tiene su... diferencia entre el derecho romano, acá me planteo una diferencia entre el derecho romano y el anglosajón. En el derecho romano, la vida está por encima de la propiedad y en el derecho anglosajón la propiedad por encima de la vida. ¿Puede ser? Bueno, me parece que es un tema que nos escaparía un poco en este momento, ¿no? Nos Sí, sí, sí. iríamos un poco, ese tema sería por ahí para tratarlo un poco más en detalle, una vez que se aclaren algunas cosas introductorias, me parece, pero sí Perfecto. puede haber Te dejo otro tema, terminar claro. con este tema. Tenés razón, vamos a tratarlo en otro video. Claro, claro. Sí, porque es un tema más en detalle. Te dejo que nos termine de explicar la importancia del latín para los abogados. Claro. No, y después, además de esta distinción entre el ius y el fas, hay otro punto que es muy importante, es que el ius, el derecho, para los romanos, implica muchas cosas. O sea, está el derecho público, está el derecho privado, después cada uno del derecho público y el privado tiene sus ramas, digamos, sus divisiones sería, pero a su vez también una observación interesante que me parece a mí destacar es que en el ius también entra lo que es el ius naturale, el derecho natural, digamos. Mm. Entonces, el abrirse al derecho romano, por ejemplo, como una primera observación, implica también abrirse a la consideración de la existencia de un derecho que no es solamente el derecho positivo, sino también un derecho que está junto y que trabajan en armonía, que es el derecho natural, ¿no? Y ahí, ahí se podrían hacer muchas consideraciones, muchas valoraciones respecto a qué implica el derecho natural, ¿no? Bueno, se podrían conversar, ¿no? Estás en este momento con 65 amigos escuchándote. José Alejandro Santellán nos recuerda que el Estado de Luisiana aún mantiene el sistema romano como legado de su pasado francés y español. Me acuerdo que el doctor Julio Carlos González también comentaba de las tradiciones, el derecho consuetudinario, que le dice, ¿no? En el Estado de Luisiana. Claro, claro. Ahí Y justamente, otra cosa, sí, 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 sí.
No, por mencionar, justamente vos hablabas al principio, vamos a recordar a Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás en la Suma Teológica, justamente trabaja esta relación armónica entre lo que es el derecho natural y el derecho positivo. Santo Tomás le agrega lo que es la ley eterna, digamos, que es la lex eterna, que es la ley con la que Dios gobierna todas las cosas, que también se encuentra en los clásicos, digamos. No se la llama ley eterna porque es un nombre que propiamente de la teología, pero también existe una consideración de una ley del cosmos, si se quiere, en la antigüedad, ¿no? Que los romanos la llaman ley natural, ¿no? Entonces Santo Tomás trata escalonadamente en la Suma Teológica sobre la ley eterna, sobre la ley natural y después sobre la ley humana, digamos, que acá entraría justamente el ius eternum, el ius naturale y el ius positivo, el derecho positivum, que es justamente la ley positiva, ¿no? Y ahí surgen muchas implicancias, digamos. ¿Cuál es la relación entre el derecho natural y el derecho positivo? ¿Cómo tiene que ser el derecho positivo? ¿Puede ser contrario al derecho natural? ¿Qué pasa si es contrario al derecho natural? ¿Qué tiene que hacer el juez si encuentra que una ley positiva es contraria a la ley natural? Todas estas consideraciones, bueno, dan para conversar y justamente digamos, algo que aparezca como trascendente, ¿no? Más allá de la pura norma escrita, ¿no? Acá dice Entonces, María del ahí, Carmen que está encantada con el curso de latín. Por eso le recordamos a todos que el profesor Pier Pauli tiene un curso de latín que es muy, muy fácil de llevar, es muy llevadero, es muy agradable, es muy entretenido. No es necesario saber ni siquiera una oración en latín para poder entenderlo. Entran a comunidadhispanista.com, buscan el curso de latín y si no, cuando termine acá el programa y lo subamos, entran a comentarios una vez que esté subido el programa y pueden dejar un correo electrónico para que nos comuniquemos. Pero si no, en comunidadhispanista.com hay un correo electrónico de contacto donde pueden averiguar para anotarse en el curso de latín. También nos comunica Marta de Uruguay que dice que en Uruguay el derecho se basa en el romano, aunque la izquierda dice la pasó por encima. Y también pregunta, ¿el derecho romano es cristiano? Bueno, yo diría que es precristiano, pero es ¿cómo? como vas. Nos Claro, preguntan, ¿el derecho romano es cristiano? Bueno, no fue creado por el cristianismo, pero abreva el cristianismo en él, podemos decir. claro, totalmente, totalmente. Aparte hay justamente como hablábamos recién, es necesariamente para una fuente, digamos, una interpretación cristiana del derecho, digamos, es justamente la que hacen los autores clásicos, como a ver, San Alberto Magno toma los clásicos romanos, Santo Tomás de Aquino lo mismo, entonces, evidentemente hay un trabajo y hay un recurrir a las fuentes romanas, y ahí está lo interesante justamente, que es, muchas veces pasa cuando uno lee cuando uno lee la Suma Teológica, por ejemplo, muchas veces dice, a ver cómo está esto en latín, digamos. Porque a veces las traducciones son traducciones, entonces a veces el traductor traiciona, como se dice, ¿no? Sí. Entonces uno tiene la posibilidad de decir, bueno, a ver qué expresión está utilizando en el latín, digamos, para decir para afirmar esto, digamos, ¿no? Eh, La frase más y injusta, creo, la frase más contraria a la justicia también fue dada en latín, que fue quid es veritas, la de Poncio Pilatos. claro, exacto, claro. Sí, ya ahí hay un tema filosófico profundo, ¿no? Vos sabés que esa frase de qué es la verdad la utiliza justamente Kelsen cuando introduce un libro que se llama ¿Qué es la justicia? Dice, fíjate vos mirá cómo a partir de la frase en latín te vas a un tema de fondo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Eh, Cuando Pilatos le pregunta al Salvador, Kelsen lo plantea con una cierta ironía, ¿no? Y burla. Kelsen es, Mm. bueno, es uno de los autores más importantes de la filosofía moderna, digamos, ¿no? Del derecho. Entonces le pregunta, dice Kelsen, el emperador le pregunta a Cristo qué es la verdad, y el justo no responde nada, dice Kelsen. En realidad sí responde Cristo a Pilatos. Pero dice, y el justo no responde nada porque no sabe qué decirle, dice Kelsen. Porque la respuesta a la justicia, que es la verdad, es una respuesta que no tiene solución.
¿Por qué? Porque Kelsen es relativista, entonces él dice que la verdad para Patricio puede ser una y para Sebastián puede ser otra, ¿no? Entonces él Claro. irónicamente dice que Cristo no le responde a Pilatos porque en realidad no tiene nada que responderle, porque no sabe qué responderle, ¿no? Es una, si se quiere, una especie de falta de respeto de Kelsen Vos sabés que hacia dice que Poncio Pilatos, hay una carta de él, ya mucho más grande y retirado, donde él lamenta y recuerda, dice, yo recuerdo ese nazareno, y hace toda una descripción hasta física, dice, un hombre de una gran belleza, sabiduría, bondad, como tiene un cargo de conciencia, a punto tal que una de las iglesias ortodoxas de Oriente, creo que la griega, lo canonizó. Una historia curiosísima con respecto. Pero esa frase, cuides veritas, ¿cuál es la verdad? Donde el hombre es irónico o también se está preguntando y se encuentra en una disyuntiva con el judaísmo cuando era pagano. Realmente debe haber sido una situación espiritual confusísima. La mujer de Pilato le dice, no te metas con este justo, y evidentemente él no pudo discernir. Nos dice acá José que con el latín se ahorra mucho tiempo cuando discutimos sobre la eficacia de una sentencia sobre un negocio. Nos ahorramos toda una distinción doctrinaria. Ex nunc o ex tunc, dice. Es como que es importante el latín para las sentencias jurídicas. ¿Es así? Sí, claro, ahí está el tema ahí está el tema cuando uno trata de trascender, que es lo que nosotros estamos hablando, sería el lado B de la cuestión, de no usar simplemente una frase en latín por usarla, sino por tratar de trascender e ir al fondo del asunto y tratar de ver, por ejemplo, qué significaba esa frase esa expresión para los romanos, o qué aplicación le daban en el caso concreto. En la experiencia jurídica, ¿no? Ahí creo que está yo por ahí me fui un poco para el lado de lo filosófico o teológico filosófico por esto del ius y el fas, y el ius naturale y el ius positivum, pero hay evidentemente toda una riqueza y toda una experiencia jurídica que viene de Roma, digamos, ¿no? El usucapión, por ejemplo. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es el usucapión? Que lo he escuchado muchísimo con cuestiones de propiedades, me parece. Claro, el usucapión es romano, digamos, y en traducido, digamos, una traducción nuestra se llama prescripción adquisitiva, que es que la persona que toma un terreno, por ejemplo, que está desocupado, pero que lo cuida durante X cantidad de tiempo, por el transcurso del tiempo y el cumplimiento de algunas condiciones, se considera como que lo adquiere para sí al terreno, ¿no? Entonces la usucapio es romana, o sea, y viene de allá, digamos. Entonces, y hay sentencias de usucapión permanentemente, o sea, esto de que la persona adquiera un derecho sobre la cosa, sobre el bien inmueble, sobre la propiedad, por el transcurso del tiempo, ¿no? Por cuidar el bien, bueno, ahí también hay una cuestión filosófica, ¿no? Está cuidando un Sí, bien que incluso estaba abandonado. el derecho de conquista no se relaciona un poco con eso. Claro, sí, 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 ¿No es cierto? seguramente. O Porque sea, uno de los temas de, bueno, España se expandió al Nuevo Mundo, pero el Nuevo Mundo no tenía sentido de propiedad. Había tribus dispersas, algún pequeño imperio como el Azteca, pero en realidad fue conquistar como claro, pasó cuando los pueblos castellanos empezaron a avanzar a medida que se iba retrocediendo el Islam hasta llegar a Granada, ¿no es cierto? Nuevas claro, poblaciones se iban claro, generando. Yo claro. creo que es importantísimo además la cantidad de aplicaciones que tiene hasta en la medicina, en un montón de ciencias. Pero para cerrar este primer encuentro de hoy, donde 98 amigos te han estado escuchando, ¿cómo podemos cerrar la importancia del latín para todos los abogados? Yo creo que el desafío está justamente en que tratemos nosotros de los abogados o en general, digamos, de trascender la simple utilización del latín en el, digamos, como suele suceder coloquialmente. Entonces decimos curriculum vitae, como hablábamos al principio, y todas estas frases eh, cotidianas, ¿no? Aula magna, Eh, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces usamos muchas palabras en latín? ¿No es cierto? claro, claro, Voy claro. a Sí, presentar sí, mi bueno, currículum vitae para el sí, claustro del aula magna y claro, podemos claro. seguir No, esto es al escribir. infinito.
cualquier persona sabe que cualquier persona te puede decir, un empleado que trabaja 10 horas en la fábrica, tú te puede llegar a escuchar, tuvo un accidente in itinere, y es una frase, Claro. digamos, simple. El tema es que creo que nuestro desafío estaría en ir más allá de esto y introducirnos en la segunda parte, que es buscar la sustancia de cada frase que podemos utilizar o instituto, ¿no? Como esto del usucapión, a ver cómo era el usucapión en Roma, por ejemplo, o cómo era el tema de la esclavitud, cómo era el mecanismo por el cual una persona dejaba de ser esclavo, y hay todo un simbolismo jurídico, ¿no? También perdón, simbolismo con consecuencias jurídicas, ¿no? Y después, que puede dar para otra conversación también, está todo el tema de las implicancias que tiene cerrarse a esto, digamos, ¿no? Cerrarse al Ah, latín, ¿qué cerrarse a pasa la... cuando qué pierde un abogado al no entender latín? Claro, claro. Y bueno, eso sería por ahí un tema para otra, quizás para otra conversación, ¿no? Bueno, Por ejemplo, esta distinción entre el derecho positivo y el derecho natural, qué pasa entre el derecho y la religión, qué implicancias tiene el derecho natural en el derecho positivo, qué pasa si se oponen, puede el juez recurrir a la norma de la ley natural más allá de la ley positiva. Bueno, son todas cosas que evidentemente también ya estaban en el derecho romano, ¿no? Sebastián, ¿querés cerrar con algo y te gustaría que dejemos varios temas para otro encuentro? Y me parece que este puede ser uno, ¿no? Esto que estábamos hablando al final. Creo que ahí está en este trascender a las simples frases latinas sin ir al fondo. Me parece que ese puede ser un buen desafío para los que tienen la posibilidad de acceder al latín, ¿no? Me parece que es bastante Sebastián, interesante. en otros encuentros vamos a hablar de la importancia del latín para el que estudia filosofía, para el que estudia teología. En otras ciencias, en la paleontología, en la farmacéutica también vemos la importancia del latín, porque además la lengua te refleja una cultura, un pensamiento y un saber. Yo creo que un arquitecto le puede servir entender latín, para entender cómo esta gente pensó, ¿no es cierto? Una vez que me acuerdo, me llamó la atención una vez que me decía un cirujano plástico que él había aprendido escultura. ¿Por qué? Dice, porque no alcanza con la mera técnica de la cirugía. Hay que entender la belleza de un rostro, me dice, para poder entender y trabajar mejor y ser mejor cirujano. Y yo creo lo mismo, para ser un mejor farmacéutico, para ser un mejor jurista, un mejor teólogo, un mejor sacerdote, un mejor filósofo, hay que estudiar latín y bueno, obviamente para el filósofo también un poco de griego. Sebastián, Ah, nos vamos a encontrar en otro video, ¿te parece? En otra entrevista. excelente, buenísimo. Bueno, Eh, Patricio, te agradezco muchísimo este buen espacio para poder conversar estas cosas que por ahí no siempre justamente se pueden hablar, incluso en el ámbito académico, ¿no? Incluso en el ámbito del derecho, que por ahí muchas veces estamos muy acostumbrados a solamente hablar de la ley, la ley, la ley, y en realidad la ley es una parte del derecho, pero no es todo, ¿no? La ley positiva, digo. Así que muchísimas gracias por este Gracias a espacio. vos. Saludos a todos los amigos. 101 amigos estuvieron con nosotros. Belisario dice la clasificación de las especies. Otros también dicen que el alemán tiene elementos del latín. Para entender las etimologías, bueno, eso me parece muy, muy útil. Realmente, cuántas palabras que uno dice, ¿qué quiere decir? Y cuando vas a la etimología latina o griega en algún caso, vos te encontrás con todo un mundo y además te das cuenta de la manipulación de las palabras. Muchas palabras que hoy se utilizan en un montón de ideologías que van destruyendo, sobre todo destruyendo a la familia, uno ve el mal uso de muchas palabras para señalar o calificar a una persona por su pensamiento. Sobre todo si pensás bien, te fabrican un hachazo utilizando y deformando una palabra de latín o una palabra del griego para Claro, le malquitar dan con otro los sentido. Claro, exacto. Sebastián, te agradezco muchísimo. Vamos a hacer otros videos y a todos nuestros amigos, bueno, les recordamos entrar en comunidadhispanista.com, el curso de latín del profesor Sebastián Pierpaoli. Muchísimas gracias a todos y nos seguiremos encontrando en próximos vivos. El domingo tenemos uno con Sebastián Barraicoa. ¿Qué pasa si cae el rey Felipe VI de España?
caos, guerra civil o restauración, como dicen algunas profecías, con un príncipe cristiano. En fin, todo un tema que lo vamos a ver el domingo a las 5 de la tarde, hora argentina. 4 de la tarde, hora argentina, 9 de la noche, hora de España. Sebastián, muchísimas gracias y nos reencontraremos en un próximo video para hablar de la importancia del latín en nuestra cultura. Gracias a todos. Bueno, gracias, Patricia. Un abrazo.